Pues gracias a Dios, qué bueno que están aquí hoy y vamos a ir a la palabra del Señor, que el Señor nos ayude, que guíe nuestro entendimiento y que sea un parteaguas cada vez que escuches la palabra, haya un rompimiento en tus paradigmas, en tus moldes, en la cabeza, de manera que se rompan, que la palabra de Dios rompa. Cuando dice la palabra de Dios que es una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y los huesos, yo me imagino que la palabra rompe la cabezota dura que tenemos y entra hasta lo más profundo del cerebelo y del cerebro para que arraigue el mensaje y entre esa palabra en nosotros y podamos ser receptores de la palabra, pero no solamente oidores olvidadizos, sino hacedores también de la palabra del Señor. Y hoy quiero dar una serie de enseñanzas. Vamos a iniciar una serie de enseñanzas. Ya lo hemos hablado en otros años, hemos hablado en otro momento, lo hemos tocado en algunos momentos sutilmente, dando por un hecho que ya lo sabemos. O sea, a veces como predicadores damos por un hecho que como ya lo predicamos, usted ya lo sabe. Entonces ya no tendríamos que mencionarlo siquiera o explicarlo otra vez. Pero recordando las palabras del apóstol Pablo, que el mismo apóstol Pablo dice: permítanme un poco de locura y permítanme repetirles algunas cosas. Así es que para mí, dice Pablo, para mí no es gravoso repetírselas y para ustedes no es malo. Así es que a veces entiendo por qué Pablo tenía que repetir algunas cosas, por qué Pablo tenía que enseñar algunas cosas. Y hoy en particular vamos a retomar una serie de enseñanzas. Quiero hablar en serio, muy en serio, acerca de nuestras vidas y la gracia en nuestras vidas. A veces no damos por un hecho la gracia y entendemos la gracia como: sí, Dios me salvó y qué bueno. Pero la gracia es más que solamente Dios me salvó y qué bueno. La gracia tiene que ver con lo que somos para Dios. Y eso tiene que hacernos un clic en el espíritu, tiene que hacer una conexión. ¿Sabe? Nuestros pensamientos se conectan a base de clics. Se les llama sinapsis. Las sinapsis son conexiones en nuestras neuronas, que eso hace que esa información que recibimos genere un conocimiento, pero también genere un hábito. Y entonces las cosas que hacemos, las cosas que practicamos, las hacemos a base de sinapsis. Hay cosas que vamos repitiendo continuamente y no nos damos cuenta ni por qué. Como el lavarte la boca, por ejemplo, o el peinarte, o lavarte la cara, o la manera en cómo comes, incluso algo tan simple pero tan necesario como respirar, es por esa conexión en tu cerebro que le dice a tu cerebro: acuérdate que tienes que respirar, y le manda la orden sin que tú mandes la orden. Es decir, tu cerebro está trabajando continuamente sin que tú estés consciente de ese trabajo que está haciendo tu cerebro. Y entonces hay cosas que damos por un hecho que sabemos, y como las aprendemos o como las concluimos, o la conclusión a la que llegamos nos lleva a una actitud o un comportamiento acerca de la gracia. Es decir, si yo medio entendí la gracia, si yo medio conocí la gracia, medio supe de la gracia, medio recibí la gracia, entonces eso es lo que me va a llevar a vivir a medias la gracia. Si yo asimilo lo que es la gracia, entonces tengo una lucha interna y va... por supuesto que va a ganar la gracia y va a ganar el entendimiento de la gracia sobre mis hábitos, entonces sobre mis reacciones, sobre mis emociones, porque somos seres humanos, no somos hechos de palo ni de fierro, no somos circuitos y pensamientos a base de circuitos mecánicos o electrónicos que reaccionan a base de una programación. No, somos seres humanos que tenemos sentimientos, emociones, y nuestras propias experiencias cotidianas nos hacen reaccionar. Ya eso ya se los he explicado en otro momento, lo vamos a volver a ver otra vez, pero quiero que quede claro una cosa: la gracia no es como medio lo aprendimos o medio sabemos que es la gracia. La gracia es plena
Y para la gracia no hay condiciones. No hay una sola condición que ponga el Señor acerca de su gracia. No hay una sola. Ni porque oras mucho, ni porque oras poco, ni porque ayunas mucho, ni porque no pecaste esta semana, ni porque lo mereces o no lo mereces. La gracia es plena. Amén. ¿Cómo es la gracia? ¿Y cómo debes de vivir la gracia? Plenamente. Así es como tienes que vivirla. Ahora, no la hemos vivido así o no la vivimos así completamente. Y ojo con esto, con acerca de la gracia. La gracia no es la prosperidad. Esa es otra cosa. Esa es añadidura de la gracia. Porque dice, ay, pastor, yo estoy en la gracia, pero sigo debiendo. No, la gracia es otra cosa. La gracia es un cambio radical en tu entendimiento, en tu forma de pensar, en tu forma de concebir la vida, en tu manera de conocer a Dios y de acercarte a Dios. Eso es la gracia. La relación que tienes con Dios es por gracia, no es por otra cosa. Y queremos llegar, como iglesia, como comunidad, queremos llegar a esa gracia. Queremos experimentarla. La hemos enseñado, la hemos hablado, hemos oído de ella, les he hablado de ella, se las he mencionado en los mensajes, pero tal pareciera que todavía batallamos con la gracia. Todavía tenemos complejidades o dificultades con la gracia, porque todavía batallamos con algunas cosas que esperamos hacer o merecer delante del Señor. ¿Sí me expliqué? ¿Sí está conmigo? ¿Sí? Dígame por lo menos. Amén. Ok. Entonces vamos a empezar por el principio. Porque antes de llegar a la gracia, tenemos que ir al principio. No podemos ser partícipes de la gracia si no somos partícipes de la redención. Es decir, la gracia no es para todos, pero sí es para todos. Parece contradicción. No. Quiero aclarar. La gracia no es para todos porque no todos creen. Entonces, si no crees, no participas de ella. ¿Ok? Pero la gracia es para todos. O sea, cualquiera puede acceder a la gracia. Incluso los que no creen, cuando acceden a la gracia, creen. Cuando son tocados por la gracia, creen. Cuando participan de la redención, creen. Y entonces, ahora son partícipes de la gracia. ¿Sí está conmigo? Entonces, no es que les sea negada la gracia. Simplemente no tienen acceso a ella. ¿Ok? ¿Algunos saben leer en lenguaje braille? ¿Saben? Bueno, para empezar, ¿saben qué es el lenguaje braille? El lenguaje braille es el lenguaje de escritura que se utiliza para las personas invidentes, para las personas que no ven. Y se utiliza para que ellos también escriban. Es maravilloso que ellos puedan escribir siendo ciegos. Eso a mí digo, wow, qué gente tan inteligente. Por eso yo estoy de acuerdo que no se les llame discapacitados. Tienen capacidades diferentes. Pero es maravilloso que ellos puedan escribir sin ver. Los que vemos, a veces no podemos ni escribir. Y escribimos decía mi maestra, escriben con las patas, porque escribimos re feo. Pero alguien que puede escribir, que no puede ver, es maravilloso. Ahora, claro, usan herramientas y usan elementos. Ok, ya les expliqué qué es el alfabeto braille. Dije lenguaje, perdón, pero es el alfabeto braille, corrijo. Resulta que existen infinidad de libros escritos en alfabeto braille. Y son muchísimos. Ahora, ¿existen? Sí, ahí están. Incluso están en las bibliotecas. Uno de los libros que se escribió, que es sorprendentemente grueso, es la Biblia. La Biblia se escribió en lenguaje braille, en alfabeto braille. Y cuando se escribió, las primeras personas que lo leyeron lloraban. Y era maravilloso porque ellos podían seguir llorando y seguir leyendo. Nosotros que podemos ver y que leemos por medio de la vista, cuando empezamos a llorar ya no podemos seguir leyendo, se nos nubla la vista y se corta nuestra lectura porque ya no podemos continuar con la lectura. Somos como ellos, como leen con las yemas de los dedos, ellos podían seguir leyendo y seguían llorando, y era emocionante para ellos poder tener acceso a la Biblia en alfabeto braille.
Ahora existe el alfabeto braille y existen los libros en alfabeto braille. Ni ustedes ni yo tenemos acceso a ellos. Ahora, el día que tengas acceso a ellos, necesitarías leer en braille para poder leer lo que en ellos está escrito. ¿Sí me explico? La gracia es así. La gracia existe. Y hay gente que se acerca a la gracia, pero necesita conocer el alfabeto de la gracia, el lenguaje de la gracia, para poder entenderla. No, la gracia no se entiende por medio del raciocinio humano, sino se entiende por medio del Espíritu. Y para poder entender el idioma de la gracia, el lenguaje de la gracia, el alfabeto de la gracia, necesitamos entenderlo desde el Espíritu, no desde la carne. Por eso nuestra carne batalla con la gracia. Por eso tu carne dice, es que ya no tienes nada. Y la gracia dice, no te preocupes, Dios te sostiene. Y tu carne dice, pero ¿cómo? Si ya no hay nada. Esa es la lucha. Porque tratamos de entender la gracia desde la carne, cuando no es desde la carne, es desde el Espíritu. Y para poder acceder al idioma del Espíritu, primero, y ese es el principio de todo, tenemos que participar de la redención. ¿Sí está conmigo? Ok. Abra su Biblia en el Salmo 111. Salmo 111. Y solamente para que no se me distraiga y leyendo todo el Salmo 111, que está bien cortito, pero solamente vamos a leer el versículo 9. Salmo 111, versículo 9. Y tengo que sacar mi acordeón aquí. Ok, ¿ya está ahí? Dice la palabra del Señor, el versículo 9 dice así: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Otra vez, es un solo versículo, así es que vamos a leerlo otra vez. Salmo 111, versículo 9. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Ahora déjese con mi acordeón, porque quiero leerle esta versión, que es la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor, el mismo versículo del Salmo 111. Dice, pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. Cuando dice la Reina Valera, temible, no se refiere a terror, a qué terrorífico es, sino a lo imponente que es su nombre. Hermano, nosotros decimos el nombre de nuestro Señor con mucha facilidad y no entendemos que cada vez que decimos su nombre, retumba en los cielos, resuena en los cielos, se simbra en los cielos, y los demonios dicen, ¿dónde está? Y se echan a correr. Nosotros mismos deberíamos de estremecernos con el nombre del Señor. Una de las cosas que optaron los hebreos respecto al nombre del Señor fue no usar el nombre del Señor. A mí me llama mucho la atención, porque cuando Moisés le dice a Dios, ¿y quién le digo que me envió? O sea, está bueno lo de la zarza, está bueno que me hable la zarza, está bueno que me mandes a liberar al pueblo de Israel, pero cuando yo llegue ahí y les diga, Dios me mandó, me van a decir, ¿a ti quién te nombró? ¿A ti quién te mandó? ¿Quién les digo que me mandó? Y el Señor le dice su nombre. Dice, yo soy, es el que te envía. Yo soy, ese es mi nombre, yo soy. Y la palabra que conocemos con el nombre nosotros de Jehová es una adaptación del nombre original de Dios, o del nombre de Dios, que son 4 letras y que en nuestro idioma es impronunciable. De hecho, en el hebreo también es impronunciable. Y nosotros usamos una adaptación al español del nombre de Jehová. Es el nombre que usamos para el nombre de Dios. Pero en realidad, escuchaba el otro día acerca del nombre de Dios, y era, pronunciar el nombre de Dios es algo así. Es como decir, así. ¿Se oyó?
No, lo digo más fuerte. Es otra vez. Ese es el nombre de Dios. Otra vez. En tu respiración está el nombre de Dios. No tiene un sonido fuerte. Es un sonido suave. Cuando decimos Jehová, suena fuerte, poderoso, imponente. Pero el nombre de Dios es el aliento. Pronunciar el nombre de Dios es como... ¿Qué pasa cuando estás triste? ¿Y cuando estás enfermo? ¿Y cuando algo te emociona? ¿Se da cuenta? Ok. El nombre de Dios es imponente. Lo he simplificado de una manera, decir el nombre de Dios o el nombre de Yahvé o Jehová. De esa manera, porque es la mejor explicación que yo he encontrado acerca del nombre de Dios. Ahora, si hay algún hebreo o algún teólogo que me está haciendo hacer esta barbaridad del blasfemia, no estoy blasfemando. Estoy tratando de explicar cómo entiendo yo el nombre de Dios. Y esta explicación que me encontré, que alguna vez escuché y que la volví a escuchar, dije, sí es cierto, me queda clarísimo. Así es el nombre de Dios. Es un aliento de vida para nosotros. ¿Ok? Ahora, cada vez que vuelvas a hacer, sabrás que Dios está ahí contigo. ¿Ok? Eso, punto y aparte, acerca del nombre de Dios. Pero la parte que yo quería leer de la Nueva Versión Internacional es este principio del versículo donde dice, pagó el precio del rescate de su pueblo. ¿Cómo lo dice la Reina Valera? Redención ha enviado a su pueblo. ¿Qué es la redención? La Nueva Versión Internacional lo dice. Es el pago del rescate. La palabra que se usa en el hebreo en el griego, para redención, ya en el Nuevo Testamento es una palabra más usada. De hecho, Jesús habla de la redención, Pablo habla de la redención, lo que sucedió en la cruz es la redención. Y la palabra que usan es apolitrosis, es una palabra griega que tiene que ver con el pago completo por algo. Es la liberación, es el rescate. La redención es lo que se paga para liberar algo, un terreno, una propiedad, una persona, un esclavo. La libertad se pagaba, la liberación de algo se pagaba por... lo lamento mucho por los que estaban viendo en vivo. Se cortó la transmisión. Así es que la redención es el pago que se hace por algo que está sujetado, endeudado, oprimido. Es algo que no se puede, no tiene libertad. Puede ser un esclavo, los esclavos no tienen libertad. Puede ser una propiedad que está embargada, que está incautada por causa de alguna deuda, por algún delito o algo. Cualquier tipo de situación que amerite una retención, una prisión o una cautividad, no tiene libertad. Entonces, la palabra apolitrosis se usaba para dar libertad a aquellos que podían pagar su libertad. Aquello que tenía un precio y podía ser pagado por algún costo establecido y se pagaba el rescate. Eso era la apolitrosis, el rescate de algo que estaba preso, prisionero o cautivo, que no tenía libertad. Entonces, cuando hablamos de redención y cuando el Señor dice en el Salmo 111 que Dios pagó el rescate de su pueblo, está hablando de que Dios
liberó a su pueblo por medio de un precio. ¿Se acuerdan cuándo Dios liberó a su pueblo? ¿Se acuerdan cuándo fue el momento de la liberación del pueblo de Dios? Lo hablábamos hace unas semanas atrás, en el día de la Pascua. El pueblo estaba cautivo y estaba hecho esclavo en Egipto. Y entonces el Señor trae libertad al pueblo de Israel. Alguna vez escuché a un teólogo decir que el precio de la libertad del pueblo de Israel no solamente fue el cordero que fue sacrificado y la sangre que fue puesta en el dintel de las puertas, en el marco de las puertas. Decía este teólogo, no estoy muy de acuerdo, pero me hacía un poco el sentido, que decía que el Señor había pagado el rescate no solamente con el cordero, sino con la vida de los primogénitos de Egipto. A mí me parece una exageración, porque los primogénitos no fueron tomados en sacrificio, sino que la mortandad llegó a Egipto y ellos murieron. Pero el cordero, que es lo que hace referencia a la Pascua, el cordero de la Pascua decía, o más bien dice la Escritura, que el cordero de la Pascua fue puesto como sacrificio para la liberación de Israel. Tan es así que el Señor da la instrucción al pueblo de Israel de hacerlo cada año, como recordando lo que sucedió en Egipto, pero también como la ofrenda principal para la liberación del pueblo de Israel de los pecados del transcurso de todo un año, para iniciar un año que comenzaba. Así es que podemos pensar en el pago de la deuda, o del pago del rescate de Israel, como el cordero de la Pascua. Ahora, si lo traemos a nuestro tiempo, nosotros también hemos sido rescatados por precio de sangre, por el cordero de la Pascua absoluta, la Pascua total. Dice el libro de Hebreos que ya no hay sacrificio que añadir, o no hay sacrificio que poner al sacrificio de Jesús. Es decir, ese es el sacrificio completo, el sacrificio que paga el rescate de todos nosotros. ¿Cuál es la deuda que teníamos nosotros? Pastor, pero nosotros no éramos esclavos de nadie, como lo decían los hebreos en el tiempo de Jesús, y le decían a Jesús, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. ¿Cómo te atreves a llamarnos esclavos? Y Jesús les dice, ustedes han sido esclavos. Bueno, ustedes ahorita son esclavos. Bueno, no se los dijo así literalmente, estoy parafraseando las palabras de Jesús, pero dice, ahorita son esclavos. Era un esclavismo consensuado. Era un esclavismo permitido. Roma venía y sometía a las naciones y les permitía aparentemente ser libres, pero las reglas civiles las ponían ellos. Es decir, son libres. Hebreos, ustedes son libres de transitar en toda Judea, en toda la región de Israel, en toda la tierra de Palestina. Van a recorrer la tierra, son libres. Las tierras son suyas, las casas son suyas, los hijos son suyos, todo es suyo. Pero si algo te requerimos, no lo tienes que dar. Si te pedimos cosechas, no las tienes que dar. Si te pedimos impuestos, los tienes que pagar. Si te pedimos tus hijos, no los tienes que dar. Lo que te pidamos, no lo das. ¿Qué libertad tenía? No había libertad alguna. Era una esclavitud consensuada, era una esclavitud permitida. Y ellos le dicen a Jesús, nosotros no somos y nunca hemos sido esclavos, somos hijos de Abraham. Y resulta que en ese momento eran esclavos. Pero Jesús lleva más allá la esclavitud, a una explicación más plena. Por eso les decía que la gracia no se entiende desde la carne, como ellos pretendían entenderla o querían entenderla, sino se entiende desde el Espíritu. Porque entonces Jesús les dice, ustedes son esclavos del pecado, tienen una deuda que ustedes no pueden pagar. Y ellos podrían pensar, siendo los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que tenían el control de la religión en aquel entonces, ellos podrían pensar que sería a través de la religión y de las liturgias que ellos hacían y de los sacrificios que ellos entregaban, que conseguían su libertad. Ellos podían pensar, sí, ok, sí pecamos, pero ahora que venga la Pascua nos vamos a arrepentir, Dios nos va a perdonar y otra vez ya somos libres. ¿Cuánto tiempo les duraba ese perdón? No, el perdón era por el año que había pasado, por el pecado cometido. ¿Cuánto tiempo les duraba el perdón? Una vez que ofrecían el sacrificio, ofrecían la ofrenda, traían el altar, toda la ofrenda y el cordero, ¿cuánto? Saliendo del altar, ¿cuánto les duraba el sacrificio? Nada. En lo que volvían a pecar.
Entonces, seguían siendo esclavos del pecado. Y cada año traían su sacrificio, y cada vez que tenían que traer un sacrificio lo traían, y cada vez que tenían que arrepentirse se arrepentían, pero no pasaba nada, seguían siendo esclavos del pecado. Por eso cuando Juan, el Bautista, ve venir a Jesús para ser bautizado, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No solamente perdona el pecado temporalmente, como sucedía con el sacrificio del Cordero en el altar de bronce, sino que Él, el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, quita completamente el pecado del mundo. ¿Sí está conmigo? ¿Lo va a quitar? ¿Va a quitar el pecado del mundo? No, ya lo quitó. Ya quitó el pecado del mundo. No lo va a quitar, no va a suceder apenas. O ahora que peques, no, ya el Señor ya quitó el pecado del mundo. Pastor, pero ¿por qué entonces la humanidad sigue pecando y por qué sigue habiendo pecado? Se los he explicado en otro momento. Porque seguimos siendo esclavos del pecado. Porque practicamos el pecado como instinto de sobrevivencia. Practicamos el pecado como hábito aprendido, como un registro en nuestra memoria celular que tiene hábitos repetitivos, como, no sé, cada vez que ves algo, un olor en particular quizás, llega a tu nariz e inmediatamente ese dolor te hace sentir mal, mareado. Y no es que el olor sea malo, simplemente a ti ese olor en particular te marea. Déjame decirte que lo que está pasando en tu cerebro no es el olor en sí, es el registro en tu memoria de ese olor. Ese olor te pone mal, un sonido te pone mal, un lugar te pone mal. No es que realmente el lugar esté enchamucado y ahí hay demonios y cuando tú entras, ¡ay, aquí hay algo! No, es tu memoria celular que registra que algo pasó en ese lugar, un trauma, un suceso, un acontecimiento, que entonces tu memoria registra que eso que pasó no ha cambiado. Es el mismo lugar. Se lo pongo en caricatura. ¿Vieron la película de Ratatouille? Ok, ¿se acuerdan del crítico de comida que al final prueba el platillo especial que le preparan? Y cómo su cerebro se viaja a la infancia. No es un platillo sofisticado, es un platillo común en la casa de él, donde su mamá se lo prepara y él se siente en su hogar otra vez. ¿Qué lo llevó a ese lugar? En la caricatura podemos ver el viaje. El alimento, el registro en su memoria de ese sabor. Ese sabor es lo que le llevó a ese momento. No es la comida que le preparó mamá, no son los ingredientes que tenía mamá en su cocina, no es la cocina de su mamá, ni los trastes de su mamá, ni su mamá lo preparó, ya lo he dicho, pero para él es estar otra vez en la mesa de la cocina de su mamá, con su mamá al frente, disfrutando del platillo que hizo su mamá, o que hacía su mamá. ¿Sí me explico? Esa es la memoria celular, ese es el registro de tus recuerdos. Y tus recuerdos y tu mente viaja a eso en las cosas que te han pasado. Ok, el pecado actúa de esa manera. El pecado actúa, por eso Jesús les dice a los escribas y fariseos: ustedes son esclavos del pecado. Porque hay una ligadura entre sus vidas, sus almas y el pecado. Ustedes pueden arrepentirse lo que quieran, pero su alma siempre va a regresar a ese hábito aprendido. Su alma siempre va a regresar a ese punto donde vuelves a cometer el pecado. Algo lo detona, algo va a desatarlo, algo va a provocarlo en ti. Un pensamiento, un momento, una circunstancia va a volver a que practiques ese pecado. Pastor, entonces estamos amolados. Si voy a volver a practicar el pecado que cometí en el pasado, pues qué amolada me dio, porque entonces no voy a salir de esto nunca. Y yo que ya quiero cambiar y ya quiero dejar estos viejos hábitos. Ok, ¿qué pasa? Que hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar por tu libertad, para que no sigas siendo esclavo de ese pecado. ¿Sí está conmigo? Por eso Jesús les dice, la enseñanza de Jesús no era una condenación a los escribas y fariseos, diciéndoles: ustedes son una bola de pecadores.
¿Que no se arrepienten? Claro que se arrepentían. Claro que traían su sacrificio. Claro que traían su ofrenda. Claro que les dolía en el corazón fallarle al Señor. Claro, habían aprendido religiosamente que lamentándose y bañándose en ceniza y rasgándose las vestiduras eran actos de arrepentimiento genuinos. Que había que andar pálidos cuando andaban en ayuno, que había que levantar la voz, voy a orar al Señor porque estoy arrepentido. Eran hábitos religiosos, pero de que estaban arrepentidos, cuando se arrepentían. Por supuesto, ellos tenían temor de Dios. Lo que no tenían era libertad. Lo que Jesús les está diciendo cuando les dice, ustedes son esclavos del pecado, no los está condenando al pecado. Les está diciendo, no han podido pagar su libertad. No tienen la redención plena. No han podido conseguirla. Oye, pero nosotros le traemos el sacrificio al Señor, la mejor ofrenda. Somos el único pueblo en el mundo que tiene al Dios verdadero y la única adoración válida en el mundo para el Dios verdadero es la nuestra. Y Jesús les dice, pero siguen siendo esclavos del pecado. Y puede que traigan su ofrenda en Yom Kippur y en Pascua y en Sukkot y todas las fiestas por habidas y por haber, pueden traer su ofrenda. Pero aún así, con todo y que traigan su ofrenda, siguen siendo esclavos del pecado. Pero leemos en el libro de los Salmos, varios siglos después de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, podemos leer en el libro de los Salmos que el Señor, déjenme volver aquí. Ok, me asusté por un momento, creí que no se estaba grabando. El Señor lo libera. Dice en el libro de Salmos que el Señor ya pagó el rescate por su pueblo. Y entonces, Salmos todavía no sucede en Jesús. Pero el Señor ya pagó el rescate, no está hablando en futuro. No está diciendo el libro de Salmos que el Señor pagará el rescate de su pueblo. Dice, ya pagó. Y esto me lleva a la redención completa que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Lea conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Ya está ahí, dice la palabra del Señor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, déjeme hilar dos ideas aquí. Una, ¿qué es la redención? Dijimos, el pago del rescate de algo que estaba en cautividad. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es, como lo dice Pablo en Gálatas, dice, los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, nacer de nuevo, somos nuevas criaturas, y nacer de nuevo es que todo lo que éramos, ya no somos. Ojo. Y que todo lo que empieza en nosotros, es lo que empieza a ser, y todo es nuevo. ¿Ok?
lo que éramos, nacer de nuevo es que ya no somos lo que antes éramos. Y me gustaría que le quedara claro esto. No es que estamos, o no es que cuando somos cristianos o venimos a Cristo y nacemos de nuevo, no es que estamos adaptando nuestra vieja vida a una nueva vida. No estamos haciendo la versión 2.0 de tu vida, o la versión 3.0 de tu vida, la versión mejorada de tu vida. No, no, no. Nacer de nuevo es que lo que antes eras, ya no eres. Nacer de nuevo para nuestro Señor Jesús es la oportunidad de empezar de cero con una gran ventaja. La gran ventaja de nacer de nuevo es que tienes la experiencia de una vida echada a perder antes. Es decir, tuviste la oportunidad de tener una vida y la echaste a perder. ¿O no? Alguien que me diga, no, pastor, yo iba re bien. Yo iba re bien, pero me hice cristiano y todo se echó a perder. No, estábamos mal. Nuestra vida estaba llena de pecado, nuestra vida estaba llena de errores, equivocaciones, maldiciones. Fuimos ventajosos, aprovechados de los demás, egoístas, mentirosos, ladrones, adúlteros, superfluos, vanidosos. Échele lo que quiera. No estoy leyendo la cartilla de nadie, solo estoy diciendo así, de manera muy general, lo que éramos. Eso éramos. Y echamos a perder nuestra vida. Lo que el Señor dice, cuando tú naces de nuevo, todo eso que antes eras, ya no es más. ¿Sí está conmigo? ¿O no está conmigo? Ok. No es que esa teoría de que la energía no se destruye, sino solo se transforma. ¿Sí está conmigo? La energía no puede, existe esa teoría, la energía no puede destruirse, solo se transforma. Ok. No es que tú seas energía, que eres transformada. No. Es que antes tenías energía, así medio, que te venían apagones, tenías muy mal voltaje y muy mal amperaje en tu alimentación de energía. Ok. Lo que hizo el Señor fue cortarte esa línea. Ni siquiera bajó el switch, te cortó la línea. Ya esa vida, dijo el Señor, esa vida ya no la debes de alimentar. Ya no eres eso. Has dejado de ser eso. Eso que antes eras, ha dejado de ser. Ya no existe más. ¿Sí está conmigo? Por eso Nicodemo no le cabía en la cabeza decir, a ver, entonces tenemos que volver a nacer de nuevo. Ok, tengo que nacer de nuevo. Pero la única manera que él concebía nacer de nuevo, era la única manera que él conoce de nacer. Y él dice, entonces, vamos a poder entrar otra vez en el vientre de nuestra madre, ver resucitando a mi mamá, porque ya, mi mamá ya no está. Tengo que volver a entrar para poder nacer de nuevo. Y el Señor dice, no es ese nacimiento. Tu nacimiento es en el Espíritu. Por eso cuando naces de nuevo, no te haces un bebé recién nacido. No reduces tu tamaño, no vuelves a tener unas manitas, una piel rosadita. No. Y regordete, ay, qué bonito. No. No vuelves a ser un bebé natural. ¿Pero qué crees? Que eres un bebé espiritual. Empieza tu vida en otro ámbito. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, no es en la carne, es en el Espíritu. Así como estás de viejonote, así como estás de grandote, Nicodemo, así vas a nacer de nuevo. Y Nicodemo le choquea otra vez y dice, ¿cómo? Yo creo que Jesús le veía la cara y dice, este no me está entendiendo nada. Y entonces Jesús le explica, lo que es nacido de la carne, volverá a hacer las cosas de la carne. Pero el que es nacido del Espíritu, hará las cosas del Espíritu. Ahora, para que eso pudiera suceder, nosotros tiene que quedarnos claro algo. Nosotros
no solamente estábamos viviendo en la naturaleza de la carne, sino que también éramos esclavos de la carne. ¿Sí está conmigo? Por eso no te puedes aguantar el hambre. Por eso no te puedes aguantar el cansancio. Por eso no te puedes aguantar el enojo. ¿Por qué no te lo puedes aguantar? Porque tu carne te dice, es momento de comer. Y tú, en lugar de estar atento al mensaje, te diciendo, ¿y qué vamos a comer hoy? Y no desayune nada, pastor, apúrele porque ya hace hambre. Y en lugar de estar pensando o con todos tus sentidos hacia lo que el Señor te está hablando, empiezas a batallar con tu carne, con tu enojo, con las distracciones, con las cosas que están a tu alrededor, con todo el montón de pensamientos que traes en tu cabeza, con todo el desgaste que traes, y tu naturaleza carnal te dice, pues sí está bueno el mensaje, pero qué bueno que lo está grabando el pastor, con permiso. ¿Sí me explico? Esa es la lucha que está sucediendo. Ahora es normal. ¿Por qué es normal? Porque estamos sujetos a la carne. ¿Quién pagó por tu carne? No. Él pagó por tu alma. Tu carne tiene un contrato con el mundo. Y el mundo te dice, yo te doy, pero tú me das. Nuestro contrato de la carne es con el mundo. Por eso la advertencia de Juan en su carta dice, ¿cómo dice? No tengas los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida. Este deseo de la carne, este contrato que tiene la carne, ¿a dónde nacimos? En este mundo. No nacimos en el cielo, nacimos aquí. Y este mundo, tú le dices al mundo, ña, ña, y el mundo ¿qué te da? Biberón. ña, ña, y ¿qué te da? Pañal limpio. ña, ña, comida. Caricias, que te cargue tu mamá, que te cante una canción. ¿Sí está conmigo? ¿De dónde lo recibes? No lo recibe tu espíritu. ¿Dónde lo recibe? Tu carne. Y entonces tu carne entiende que tiene que negociar con el mundo. Y le dice al mundo, ok, negociemos. Conforme vas creciendo, vas aprendiendo a negociar otras cosas. Y negociamos con este mundo. Hoy negociamos nuestro salario, nuestro tiempo, negociamos negociamos hasta las horas de descanso. Me voy a apurar con esto, voy a terminar, voy a limpiar, sacudir, lavar los trastes, hacer esto, y entonces ahora sí me voy a ir a descansar. Negocias tu descanso. Cuando deberías decir, tengo sueño, voy a dormir, y te duermes. Y ya. No tendrías que pedirle permiso al mundo para poder ir a descansar, pero le pedimos permiso. Voy a terminar esto, voy a limpiar aquí, voy a limpiar allá, y ahora sí me voy a poder sentar a descansar. ¿Por qué? Si estoy cansado, ¿me siento a descansar o no? ¿No es lo que hizo Jesús? Cuando le dijo, es necesario ir a Samaria. Y cuando llegaron a la entrada de Samaria, vio un pozo Jesús y le dijo, vayan a comprar de comer, aquí los espero. Porque estaba cansado del camino, dice la Escritura. Y se sentó. Y ahí se encontró con la mujer. Y le dijo a la mujer, mujer, dame de beber. ¿Estaba negociando? No. Quería descansar, descansó. Quería agua, la pidió. Él no negociaba con el mundo. Sí me estoy explicando. Sin embargo, nosotros aprendimos a negociar. Y cada vez negociamos más con el mundo. Y le cedimos más libertad nuestra. Pero es decir, nosotros le entregamos al mundo más libertad que pudimos haber disfrutado, que pudimos haber tenido. Se la entregamos al mundo. Y le cambiamos cosas, le cambiamos nuestra libertad a cambio de otras cosas. Hablé de cosas simples, pero hay cosas más complejas como el placer. Y entonces le dijimos al mundo, ok, dame este poco de placer y no sé, te doy tiempo. Dame este poco de deleite y te doy mi relación con mi esposa. Dame este poco de satisfacción personal y te doy mis hijos. ¿Sí me estoy explicando? Y le empezamos a negociar al mundo. Ahora, detrás del mundo, ¿quién está? Jesús dijo, el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Quién pone las reglas del mundo? Finalmente, ¿con quién estás negociando?
¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros negociamos nuestra libertad con cosas más complejas como el placer, por ejemplo, o con cosas más complejas como los sueños. No estoy diciendo de los sueños que cuando te duermes sueñas. No, tus sueños, tus aspiraciones, tus deseos a futuro. Esos sueños también los negociamos con el mundo. Y le decimos al mundo, ok, yo quiero este sueño, quiero un carro último modelo del año que se maneje solito. Y empiezas a negociar, ¿qué tienes para ofrecer? Te dice el mundo. ¿Qué tienes para ofrecerme? Ah, pues ahorré tantos años trabajando y aquí están mis ahorros y quiero ese. Y el mundo dice, ok, pero no te alcanza. Entonces, te acepto eso que tú tienes, pero además te voy a comprometer por otros 6 años para que me pagues ese auto que te estoy dando. ¿Sí está conmigo? Y lo negociamos. Y aceptamos eso. Ahora, si nosotros inteligentemente ocupamos esos sistemas y los sacamos a nuestro favor, no hay ningún problema. Puedes sacar cosas a crédito y no tener problema con ello. No estoy diciendo que sea pecado. Lo que estoy diciendo es hasta dónde nos volvemos esclavos de este mundo. Y por lo tanto, cuando Jesús le dice a los escribas y fariseos, ustedes son esclavos del pecado, era porque ellos no podían ser libres de esa esclavitud. No habían podido pagar su redención. Perdón por la redundancia. No habían podido pagar su deuda. ¿Sí está conmigo? Por eso cuando el Señor Jesús habla de los 2 deudores, y dice, había uno que debía tanto y otro que debía tanto. Y al primero le perdonó su deuda. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba explicando que la única forma de salir de una deuda era pagándola por completo, no dando módicas mensualidades. Porque el siervo decía, dame oportunidad y te lo pagaré todo. Dame chance, en módicas mensualidades, pago chiquitos para pagar poquito, pero te pago todo. Y el Señor le dice, no, yo no quiero estar atado contigo a esa deuda. Porque me tengo que estar acordando cada mes o cada semana que me vas a venir a pagar, me tengo que estar acordando que me debes. Y yo no te quiero ver como un deudor, te perdono tu deuda. ¿Sí está conmigo? Ya no me debes nada. Y entonces cada vez que nos veamos, yo no te voy a cobrar una deuda, pero tú tampoco te sientas con deuda hacia mí. Sé libre. Ya te la perdoné. Tu deuda está pagada. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces, cuando el Señor le dice a los escribas y a los fariseos, les dice, ustedes siguen siendo esclavos del pecado. Por eso le dice a Nicodemo, tú no puedes seguir siendo esclavo del pecado. Tú tienes que dejar de ser lo que antes eras. Por eso necesitas nacer de nuevo. La redención es el pago de tu deuda para poder nacer de nuevo. Dejas de ser lo que eras antes. Pastor, ¿entonces significa que me voy a poner más guapo? ¿Que me voy a poner ahora sí delgadito? ¿Ya no voy a tener la llantita que...? No. Por eso, ¿eso dónde es? En la carne. Y Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer en el Espíritu. ¿Qué es lo que está atado entonces? No está atado a tu cartera, hermano. No está atado a tu cuenta en el banco. No está atado a tu casa que debes a crédito. No está atado tu auto que debes. No, eso no es lo que está atado. Lo que está atado es el Espíritu. ¿Qué es lo que busca atar el mundo? Por eso el Señor no tiene problema con el dinero. Por eso el Señor dice, no puedes servir a 2 señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. ¿A quién le debes tu vida? ¿A quién le debes tu alma? ¿En dónde está conectado tu espíritu? ¿Y a dónde se conecta tu espíritu? ¿Al Señor o al mundo? ¿Qué es lo que ata nuestro espíritu? ¿Dios o el mundo? ¿Qué es lo que reacciona ante el mundo? El espíritu. Nuestro ser espiritual, nuestro ser interior, donde están nuestras emociones, donde está nuestra relación con Dios. Mire, tan es así, no le estoy mintiendo, tan es así, que algo nos pasa o que algo nos acontece, tenemos un montón de fe, oramos por los enfermos, resucitamos muertos, pero algo nos pasa y ¡ay, Dios mío! ¡Ay, qué va a ser de mí!
¿Dónde está toda la fe? ¿Dónde está todo el poder de Dios que salía de nosotros? ¿Dónde está? Escribí una canción. Bueno, hice una canción. Es un poema que escribí hace unos años atrás. En aquel entonces yo estaba, pero desesperado. Así lo que se dice, desesperado. Yo no veía la salida ni a la vuelta de la esquina. Es más, no veía más allá de mis narices. Todo estaba oscuro para mí. Y escribí un poema y lo hice una canción. Y me recordó el Señor eso. Me recordó que nuestro espíritu se adapta al mundo. Reaccionamos por el mundo. ¿Por qué para el Señor Jesús es fácil decir, si te dan en una mejilla, pon la otra? ¿Por qué es fácil decirlo? Y lo dijo con tanta naturalidad, como diciendo, yo la voy a poner. Yo les voy a dar el ejemplo. O sea, no le estoy diciendo algo que no voy a hacer yo. Yo la voy a poner. ¿Y qué cree? A él no le dieron una bofetada solamente. A él le arrancaban la barba. ¿Y qué cree? Que cuando le arrancaban la barba, decía, no, ya déjenme, ya no va. Ponía el otro lado y dice, quítame él. Y le arrancaron la barba, le escupieron en la cara, le clavaron la corona de espinas. Y él aguantó. Científicamente está comprobado que Jesús tenía que tener una fuerza mayor que una fuerza humana para poder soportar todo lo que soportó desde que fue arrestado hasta su muerte en la cruz. Los científicos han dicho, no era de manera natural. Tuvo que haber algo sobrenatural en Jesús para haber soportado todo lo que soportó. Los latigazos, que le arrancaran la barba, estar en ayuno, porque no le habían dado nada, estar sin agua, estaba deshidratado. Y no era temporada de frío, era temporada de calor, para que no digan, ay, no había tanto calor, no, era temporada de calor. Y estaba deshidratado, no había comido, no había dormido. Y lo azotaron, lo lastimaron, le pusieron la corona de espinas. Hermano, no aguantamos un dolorcito de cabeza. Él traía la corona por horas, con las espinas clavadas, y soportó. Soportó todo eso. Cargó la cruz. Llegó a la cima del Gólgota. Y al final le ayudó Simón, el curtidor. ¿Sí era el curtidor? No, Simón, Cirene, gracias. Simón de Cirene fue el que le ayudó. Pero aún así, aguantó hasta el momento en que tenía que decir, consumado es. No fue antes, porque tenía que venir todo el pecado del mundo sobre él. ¿Sí me está siguiendo? Ok, volvamos a Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No en la carne, Nicodemo, no vas a nacer de tu madre otra vez, vas a nacer en el Espíritu. Y yo me imagino otra vez la cara de Nicodemo diciendo, ¿y eso cómo sucede? ¿O eso cómo pasa? Y la única manera en que podía pasar eso era por el pago del rescate de tu espíritu, de tu alma, de tu ser interior. Era la única manera en que podías ser verdaderamente libre. Ahora, es interesante, no sé si han visto, creo que las películas más emocionantes o las películas que nos llegan más al corazón, a lo mejor a mí, yo soy muy chillón con las películas, pero creo que me he dado cuenta que las películas que más me emocionan son las películas que tienen una historia de redención. ¿Qué es una historia de redención? Aquel que era malo, se da cuenta que está haciendo lo malo, se arrepiente y trata de reivindicar el camino para corregirlo. Es decir, el que era malo deja de ser malo y ahora se vuelve bueno. No, a lo mejor muere en el intento de ser bueno. A lo mejor se sacrifica por todos los demás, dando su vida para el rescate de todos los demás de la película. Ese es un acto de redención. Pero es simbólico, son películas. Pero me conmueve porque creo que la parte que me llega a mí es entender que yo fui redimido. Me gusta la idea de la redención. Me gusta saber que el Señor me da la oportunidad de volver a empezar de nuevo. ¿Cómo? De nuevo. No con la vieja historia que tenía, no con el pasado que viví, sino empezar de nuevo. Y ese acto comienza en nosotros mismos. Por eso Jesús le dice a Nicodemo,
te es necesario. No dice, yo te voy a hacer nacer de nuevo. No. Jesús le dice, lea conmigo. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en la segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano, el nacimiento en el Espíritu no es un nacimiento que sucede por magia. No es de que yo me siento aquí en el altar, o aquí me vengo y me postro ante el altar, y le digo al Señor, Señor, quiero nacer de nuevo. Y de repente abro los ojos y empiezo, cuñá, ya nací de nuevo. No, el nacimiento de nuevo es el acto de convicción personal de saber que ya no eres lo que eras antes. ¿Eso dónde sucede, hermano? En el Espíritu. ¿Dónde lo asimilas? En el pensamiento. Ok, tu mayor batalla para entender que naciste de nuevo está aquí, en tu manera de pensar. Porque recurrentemente volvemos a decir, es que yo sigo siendo igual, pastor, no cambio. Pues hermano, no has nacido de nuevo. Es que pastor, sigo teniendo los mismos pensamientos pecaminosos de antes. Ok, te hace falta nacer de nuevo. No te condeno por eso, pero te hace falta nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo, seguimos pensando y seguimos aceptando que lo único que somos es lo que antes éramos, lo que siempre fuimos, lo que siempre hicimos, lo que siempre pensamos, lo que siempre decidimos, y no damos oportunidad a que el Espíritu transforme dentro de nosotros el nuevo nacimiento que hay en nosotros. La nueva naturaleza que hemos recibido. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, déjeme se lo leo. Romanos 12, versículo 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis, tú tienes que traer y presentar, no te lo van a quitar, no te lo van a arrebatar. Dios no va a llegar y decir, a ver, ya me cansé de que seas como eres, quítate de aquí, ahí va la nueva naturaleza. No va a ser eso. Dice Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es algo que tienes que hacer desde tu entendimiento, desde tu pensamiento. Dice, este es tu culto racional, es tu hábito, es tu costumbre. ¿El culto qué es el culto? Es el hábito, es la costumbre, es lo que realizas continuamente. Entonces, dice Pablo, no dejes de hacerlo. Constantemente tienes que presentar tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No tienes que morir, no tienes que sacrificar tu cuerpo para que muera. A lo que se refiere Pablo es que constantemente y conscientemente tenemos que traer nuestra vida delante de Dios y decirle, Señor, este es tu cuerpo y todo lo que hay en él. Adentro está el espíritu, adentro está el alma, adentro están mis órganos, adentro están mis pensamientos, mis sueños, porque nada sucede fuera de ti. ¿Está conmigo? No está sucediendo fuera de ti. Todo está sucediendo dentro de ti. El trato de Dios contigo no es por fuera de ti, es dentro de ti. Entonces la primer batalla que tenemos, o la lucha que tenemos para nacer de nuevo y poder experimentar la redención, aceptar el pago de tu deuda, para empezar tienes que reconocer que tienes una deuda. Por eso le decimos a las personas cuando van a recibir a Cristo, les preguntamos, ¿reconoces que has pecado? ¿Estás arrepentido de tus pecados? Ok, vamos a orar. Y cuando los llevamos a orar, les guiamos en que ellos puedan reconocer que sí tienen una deuda. No es que yo llego delante de Dios, Señor, ven a mi corazón. Oye, pero repite, ¿no? ¿De qué? Si yo soy buena persona, pero te quiero en mi corazón, ¿eh? No, sí tienes una deuda. Y esa deuda que tienes, ese pecado que cometiste, es lo que impide que tú puedas disfrutar del nuevo nacimiento. Porque sigues siendo lo que antes eras.
¿Sí está conmigo? Entonces, cuando reconocemos que tenemos una deuda delante del Señor y le presentamos nuestra deuda, le decimos, Señor, ok, tengo una deuda delante de ti. Me arrepiento por eso que hice. Y el Señor dice, ok, tengo aquí anotada tu deuda. Debes 5,000, 8,000, 10,000 denarios. En pesos mexicanos es algo así como 100 millones de pesos. Estoy exagerando números porque no hice matemáticas para esta prédica. Y el Señor dice, ok, ¿cómo piensas pagarme? Ok, yo te perdono, pero pues las deudas son deudas. Deudas de juego son deudas de honor. ¿Cómo me piensas pagar? Entonces, bueno, Señor, pues mira, voy a ir todos los días, todos los domingos a la iglesia, voy a escuchar al pastor que está aburridísima su plática, pero mira, para que veas qué grande sacrificio voy a hacer, lo voy a escuchar. Igual, además, voy a tomar notas para que si me hacen examen, lo pase. Y el Señor dice, no te alcanzarían todos los domingos de tu vida para pagarme. Ok, agrégale mis oraciones de todos los días. Todos los días me voy a levantar a las 6 de la mañana y no va a haber un solo día en que no ores, no voy a hacer nada. Mira, voy a estar con las lagañas todavía y con el hilo de baba aquí y voy a empezar a leer la Biblia. Antes que cualquier cosa voy a orar y a leer la Biblia. Todos los días, Señor. Los 365 días del año. Aún sea año nuevo y Navidad. Y mi cumpleaños. También lo voy a hacer. Y el Señor dice, ok, no te alcanzarían. Mira, aquí tengo los años que vas a vivir. Y todos los años que vas a vivir no te alcanzarían para pagar, orando todos los días, mañana, tarde o noche, para pagar tu deuda. No te alcanzaría. Ay, Señor, voy a vivir poquitos años. No, vas a vivir muchísimos años, pero no te van a alcanzar. Bueno, entonces agrégale que voy a tener actos de caridad con la gente, voy a llevar a los hambrientos, voy a visitar a los de los hospitales, voy a ir a las cárceles, Señor, voy a hacer todo eso. Bueno, eso lo tenías que hacer sin que lo agregáramos a la cuenta, pero aún así, agregándolo, no te alcanzaría. Y entonces el Señor te dice, ok, tu deuda es muy grande, te perdono. ¿Sí está conmigo? No me debes nada, hijo. Y esa es la parte que nos cuesta mucho trabajo asimilar, porque no entendemos el gran peso de lo que significa el perdón de Dios. Creemos que Dios tiene que perdonar porque es Dios y ya. Es más, lo usamos como pretexto cuando decimos, tienes que perdonar. Pues ni que fuera Dios. Dios perdona, yo no. Como si fuera obligación de Dios perdonar. Y saben, no es obligación de Dios perdonar. Es decisión de Dios perdonar. Hay una gran diferencia. Dios no está obligado a perdonar. Nosotros sí, a veces nos vemos obligados, porque si no perdono, Dios no me perdona. Pero Él no está obligado. ¿A quién lo va a perdonar de qué? ¿A Él a quién tiene que entregarle cuentas? Entonces, Él te perdona porque Él decide perdonarte. Por más grande que haya sido tu deuda, por más sucia que haya sido tu deuda, por más ruin que haya sido tu deuda. ¿Sí está conmigo? Y entonces en ese momento, el Señor agarra tu cuenta y dice, ok, aquí hay fuego de santo, ahí lo echa, y no me debes nada. Y entonces tú dices, ay Señor, pero se me olvidó que tenía que anotar el número de aquella persona que me habló aquella vez que yo quería. Dice, no, ya lo quemé. Pero Señor, y es que si necesito dinero, ¿a quién le voy a pedir prestado? Ese número no lo anoté. Mi número de cuenta de Coppel, Señor, no lo anoté. Y dice, pero ya lo quemé. Y dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible, ¿o sí? No. Y entonces Él dice, ok, yo te había quitado tu naturaleza vieja y la había dejado ahí. Pero tú la quieres de regreso. Tú quieres esa naturaleza, tú quieres vivir en esa naturaleza.
es tuya, es tu naturaleza. Y entonces vivimos, creemos que como ya nos arrepentimos y como Dios nos dijo que nos perdonaba, creemos que como ya fuimos perdonados, ya Dios nos limpió de nuestro pecado, podemos vivir con nuestra vieja naturaleza. Al cabo ya Dios nos perdonó. ¿Qué es lo que hicimos otra vez nosotros? Ponernos bajo el yugo, otra vez, del pecado. Si está conmigo, si me sigue. Y entonces el acto de redención que Jesús hizo por nosotros, Él pagó ya por tus pecados, Él ya te perdonó cuando tú te arrepientes. Pero tú no estás aceptando la nueva naturaleza. Tú quieres ser como eras antes. Es que yo antes me reía muchísimo, pero ahora estoy bien amargado. ¿Pero por qué te reías antes? ¿Por los chistes de doble sentido? ¿Por las personas que tenían un accidente? ¿Por las personas que sufrían? ¿De las personas que te burlabas? ¿De las que hablabas a sus espaldas? ¿Esas eran tus risas? Y Él dice, no, tu nueva naturaleza no es reírte de los demás. Tu nueva naturaleza es ser feliz y te puedes reír solo por el hecho de estar vivo. No necesitas un motivo para reírte, no necesitas que te cuenten un chiste para reírte. Hoy en la mañana venía manejando en carretera y de repente venía con mis alabanzas y me acordé de un chiste. No se los voy a contar, no es el momento de los chistes, se lo cuento al final, pero me acordé del chiste y me empecé a reír. Dije, qué chiste tan simple, y me causó tanta gracia, y dije, y nadie me lo contó, me lo conté yo mismo, pero me venía riendo a carcajadas en el carro. Y decía, qué tonto eres, Axa, te ríes por una simpleza. Y el Señor puso esto en mi corazón, no, Axa, te ríes porque eres libre. No necesitas un gran motivo para reírte. Como tampoco necesitas un gran motivo para llorar. A veces solamente ver llorar a alguien sería suficiente para llorar con él, dice la Escritura, ¿no? Llora con el que llora, ríe con el que ríe. ¿Por qué te estás riendo? No sé, pero riámonos juntos, pues riámonos. Y ya, te ríes. ¿Por qué lloras? No te tiene que contar que se le murió el perico, que se le murió la mamá, que se le murió, para llorar con él o conmoverte. ¿Sabe? Una de las cosas que están sucediendo en la iglesia es que los que predicamos usamos las emociones para que usted llore, para que usted se ría, para que no aprenda nada, pero cómo se divierte, decía una hermana. Y no es así. ¿Está conmigo? Pero como tienes una nueva naturaleza y las cosas viejas pasaron, han nacido de nuevo, dice Romanos, sigo leyendo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ya lo expliqué. Esto que pasa en nosotros y que tenemos que hacer cotidianamente. Versículo 2. No te conformes a este siglo. Te lo pongo en mis palabras, como yo lo entiendo. No tomes por costumbre los hábitos de este mundo, sino transforma tu manera de pensar por medio de la renovación de tu entendimiento. Cambia la manera de pensar, renovando. ¿Qué? Renovando. Qué bueno que Jesús no le dijo a Nicodemo, tienes que renacer. ¿Pero qué es nacer de nuevo? ¿Es renacer o no? ¿Sí o no? ¿Y qué? ¿Lo que nace usado o nace nuevo? Nuevo, ok. ¿O te dieron un bebé ya usado? No. Seminuevo. De medio uso para que te saliera más barato en el camino. No. Te dieron un bebé nuevo. Entonces lo que nace es nuevo. ¿Qué es renovar? Es hacer algo nuevo. Ahora, es que se ha hecho nuevo. Entonces cuando yo leo a Pablo en Romanos, que habla de renovación, es de tener una mente nueva. Dios quiere que tengas una mente. Hermano, la redención no solamente es el acto de que Jesús pagó tu deuda. La redención no es el acto de que Jesús pagó tu deuda. La redención es que Dios te hace una nueva
criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces dice Pablo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Para que compruebes qué? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y entonces lo que vivimos hoy, ¿será la buena voluntad de Dios? Lo que estamos viviendo hoy, tú y yo, tú en lo personal, no me mires a mí, yo me miro a mí mismo. Lo que estás viviendo tú hoy, ¿es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? La respuesta es sí. Porque tú eres una nueva criatura. Ahora, si no me pongo estricto, digo, hermano, si te está yendo mal, es porque no has nacido de nuevo. Pero tú y yo hemos nacido de nuevo. Lo que tenemos que hacer es creernos que hemos nacido de nuevo. El problema no está en si Dios ya lo hizo o no lo hizo en ti. El problema está en que no lo creamos o no. En que creamos que hemos sido redimidos. Que creamos que el precio de tu deuda ya fue pagado. Es que, pastor, lo mío era muy grave. ¿Ah, en serio? No me digas. Un día sacamos credenciales si quieres. Y vemos que es tan grave lo que tú tenías. Y por cada as que me saques, te saco 2. Por eso entiendo a Pablo cuando decía, de todos los pecadores, yo soy el peor. Porque no es tan grave el pecado que cometes, sino la certeza en tu corazón de reconocer que lo cometiste. Esa es la certeza de tu pecado. Ese es el tamaño de saber que fuiste un pecador. No por cuántos pecados cometiste, ni por qué tan graves fueron los pecados que cometiste, sino la facultad que tienes personal de reconocer que los cometiste. Y Pablo lo reconoció. Y Pablo dijo, sí, pequé. Porque tú me puedes señalar y decir, sí, pastor, usted es un pecador. Sí, y lo reconozco. Y a lo mejor, como dijera Pablo, el peor de todos ustedes. Bola de pecadores también. A lo mejor soy el peor de todos. Quizás la diferencia es que pueda reconocerlos. Que pueda decir, sí, la verdad fallé. Y no porque lo reconozca solamente delante de ti, sino porque lo reconozco delante del Señor. Y Pablo reconocía su pecado delante del Señor y decía, sí, Señor, pequé. ¿Cómo me puedes usar a mí, Señor? ¿Cómo sabe su testimonio? Cuando él le testifica al rey Agripa, creo que es a ese rey, cuando le testifica a Agripa y le cuenta su testimonio, Pablo dice lo que hizo y lo que era. Pero también da el punto clave en su vida y dice, pero Jesús me encontró, pero mi vida cambió, pero fui perdonado. Y este mismo Cordero es el que te presento hoy. ¿Sí está conmigo? Entonces, no es vivir todavía para ver, después vamos a hablar de esto, de la misericordia de Dios y de su perdón, pero no es para, ay Señor, es que yo soy tan... No. Tratamos de demostrarle a Dios que somos tan malos que no merecemos su ayuda. Que estamos tan mal en el pecado, que seguimos pecando tanto, Señor, digo que sigo tanto en pecado, que no merezco tu gracia. Pero ¿sabe qué? Ahora entiendo las palabras en Hebreos cuando dice que no tengamos por inmunda la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. No tengamos por inmunda. Y ahora entiendo cuando dice el escritor de Hebreos que no la tengamos por inmunda, porque ¿sabe qué? Tal pareciera que le estamos diciendo a Jesús, no fue suficiente tu sangre. No fue suficiente para perdonarme. No fue suficiente para limpiarme. No fue suficiente para renovarme. No fue suficiente para pagar la deuda que yo tenía. ¿No te alcanzó Jesús? Y creo que eso es tenerla por inmunda. Porque el asunto de caer en manos del Dios vivo, ese es otro asunto. Pisotear la sangre del Cordero, ese es otro asunto. Pero tenerla por inmunda, me parece y creo que es pensar que el sacrificio de Jesús no fue suficiente para pagar tu deuda. ¿Sí está conmigo?
La pregunta es, ¿fue suficiente? ¿Alcanzó para pagar tu deuda? Porque si no, nos vamos quitando unos litritos aquí para ver si alcanza. Pues creo que no. Su sangre fue suficiente para perdonarte. Amén. Por eso luego le voy a hablar del perdón, porque debería ser suficiente para que nosotros también perdonemos. Por eso Jesús dijo, perdonen para que su Padre los perdone. De ese tamaño es el perdón de Jesús, que alcanza a cubrir no solamente el pecado que tú cometiste contra Él, sino que también alcanza a cubrir el pecado que cometieron contra ti. Esa es la redención. Y es completa. No quedó nada, no faltó nada. Jesús dijo, consumado es. Y la palabra que usó para consumado es, déjese la leo el chisme completo, porque si no, luego se le olvida a usted. La palabra es tetelestai. Esa palabra es consumado es. Es cuando Jesús estaba en la cruz. Él dijo tetelestai. Y todos voltearon a ver y dijeron, ¿qué? ¿Que está completo qué? Y entonces expiró y exhaló, gracias. Exhaló y su espíritu salió de él. Y ahí quedó su cuerpo. 3 días hasta que volvió y resucitó. Amén. La palabra tetelestai significa completar, cumplir, terminar, completamente. Por eso tu redención es completa. Amén. No le falta nada. Después hablaremos para qué sirve. Pero te debe de quedar claro que no tienes deuda con el Señor y que eres una nueva criatura. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo traiga esta certeza a nuestro corazón. Y que en este día y los días siguientes, cada uno de nosotros pueda experimentar esta redención completa, con una certeza en nuestro corazón de que ya no somos lo que antes éramos, ya no somos lo que antes éramos. Somos nuevas criaturas. Y en este proceso de aprendizaje, así como un niño o delante de un niño está tomar una cuchara para tomar o comer una sopa, o tomar un tenedor para comer la misma sopa. El niño tendrá que aprender qué es lo que mejor puede usar y lo que mejor le puede servir para ello. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que en esta nueva naturaleza con la que tú nos has cubierto, porque ya han sido perdonados nuestros pecados, hemos sido redimidos, tú ya nos has perdonado. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Padre, como bebés, como niños que crecen, como adolescentes que avanzan, jóvenes que están aprendiendo, y aún como adultos espirituales, sé, Señor, que tú nos estás enseñando. Por favor, te suplico que venga esa renovación de nuestro entendimiento por medio de la redención que nos has dado en Cristo Jesús, para que podamos conocer, comprender, aceptar y vivir tu buena voluntad agradable y perfecta, y poder discernir en nuestras vidas por dónde, cómo, qué es lo que tenemos que hacer, dónde nos has de llevar, qué decisiones tomar, pero siempre con la certeza de que somos nuevas criaturas, que hemos sido perdonados, que somos hechos nuevos, que estamos libres del pecado, que no tenemos deuda con el pecado. Hemos sido librados de la deuda del pecado. Tú nos has perdonado, y no gratis, Señor. Tú pagaste esa deuda con tu vida misma, con tu sacrificio en la cruz, con tu sangre derramada, con las heridas en tu cuerpo, las llagas en tu cuerpo.
por las ofensas que recibiste, por el maltrato que sufriste, por todo eso, Señor, pagaste todas mis deudas. Hoy, Señor, he sido reconciliado contigo por medio de ese sacrificio en la cruz. Soy nueva criatura. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no más soy la criatura del pasado. Ya no estoy atado al pasado. Ya no estoy atado al pecado del pasado. Tú liberas mi alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede ocupar su lugar.